Bueno, para esta noche tenemos la lección número 6, que hace referencia a la lección, a la ley de la lección. El libro que estamos estudiando son Principios de la Educación Cristiana. Y esta ley nos vamos a concentrar en lo nuevo a partir de lo conocido. Entonces, para dar inicio a la clase, vamos a hacer unas preguntas de repaso. Entonces, como tenemos aquí a Angélica. Angélica, ¿tú te acuerdas cuál fue la primera lección que vimos? La primera ley del estudiante. Ay, señor, déjeme recordar, hermana. ¿Era la ley del estudiante? ¿Estás segura? No, miento, esa fue la de la segunda clase. Ajá. Un momento, yo recuerdo, hermana, bueno, me corcha, la ley del maestro. Muy bien. Ok. Muy bien. Es la ley del maestro. ¿Y recuerdas cuál era la palabra clave? Creo que conocimiento, ¿no? Que el maestro debe saber lo Sí. que va a enseñar. Estoy bien. Sí. La segunda ley que vimos, Caro, Caro, ¿te acuerdas de la segunda lección? Sí, señora, claro que sí. Es la ley del estudiante, esa sí es la ley del estudiante. Ajá. Sí, y su palabra clave es la palabra clave es el interés, la ley del estudiante. El alumno tiene que atender con interés a lo que ha de aprender. Perfecto. Y la clase anterior era la ley del lenguaje que nos las dio Vani. Esa ley hace referencia a las palabras comunes y claras. Esta ley de la lección tiene que ver o tiene mucha relación con la ley anterior. Ya esto va como en forma de cadena. Y cada una va a tener relación con la otra. Entonces, en esta ley, como podemos ver, el principio, ¿alguien quiere decir algo? Mira, ¿dónde sí? No, como que hay un micrófono abierto. Bueno, el principio de esta ley de la lección, de pronto no lo van a comprender de entrada, pero a medida que vayamos desarrollando la clase, vamos a poder comprender un poco mejor esto. Esta ley lo que se quiere enseñar aquí es que partamos sabiendo que cuando vamos a darle clase o hablarle a alguien del evangelio, de algo no conocido, tenemos que buscar un punto común para que podamos comunicar eso a partir de lo que el estudiante o el alumno ya conoce. Puede sonar un poco difícil ese trabalengua, entonces es enseñar lo no conocido, lo que no se sabe todavía a partir de lo conocido. Es importante tener en cuenta que tiene una relación con la ley del lenguaje, porque sabemos de que para poder llegar a nuestra población, en este caso de niños y de jóvenes, debemos utilizar un lenguaje sencillo. En esta ley tenemos que buscar ese punto en común para poder arrancar lo que nosotros vamos a enseñar. Por eso es muy importante la preparación de nuestras clases. Sabemos de que tenemos que tener en cuenta la edad a quien nosotros nos vamos a dirigir. No es lo mismo enseñar a los niños de 5 a 8 que a aquellos adolescentes y jóvenes, ni mucho menos aquellos que nunca han asistido a la iglesia con hijos de creyentes que ya tienen el oído un poco más acostumbrado. Esta es la cuarta ley y ya tenemos en cuenta que lo que se quiere enseñar debe comunicarse a partir de lo que ya el estudiante conoce. ¿Cuáles son las palabras claves de esta lección? Es lo nuevo a partir de lo conocido. Esta ley, como venía diciéndoles, va relacionada con el lenguaje porque es la forma que nosotros nos vamos a acercar a nuestro
nuestros chiquillos, a nuestros jóvenes y poder dar a conocer estas verdades que el Señor quiere que compartamos. No solo con las personas de la iglesia, sino también con aquellas que estén necesitadas del evangelio. Si el maestro quiere enseñar algo completamente nuevo, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar un punto de partida. Debemos buscar algo que sea familiar para el alumno. Por ejemplo, si yo estoy, aquí el autor coloca un ejemplo con las clases de matemáticas, eso quiere decir, porque yo decía, no le veo la relación, pero sí la tiene. Y es que nosotros, cualquier cosa que vayamos a enseñar, pues debemos saber qué tiene de conocimiento base nuestros estudiantes. Entonces, el autor habla aquí de que si yo quiero enseñarle a los niños a sumar el 2 más 2, necesitan ellos haber aprendido ya los números. Entonces, yo no puedo enseñar una suma si no están no tienen conocimiento de los números. Así pasa con la palabra del Señor. Nosotros podemos utilizar el lenguaje muy elaborado o un lenguaje muy técnico a personas que no han tenido un acercamiento con las escrituras. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer esa relación. ¿Qué tipo de lenguaje y qué es lo que yo deseo realmente dar a conocer? ¿Qué verdad quiero dar a conocer? Entonces, cuando ya tenemos ese punto de partida, hay que tener muy en cuenta que vienen como una serie de pasos sencillos. ¿Cómo así que es serie de pasos sencillos? Es tener en cuenta los conceptos y las experiencias que tienen nuestros chiquillos, nuestros estudiantes. ¿Qué concepto previo tienen? Pero, ajá, ¿y cómo voy a saber si es la primera vez que vienen a la iglesia o no tienen ese bagaje de acercamiento con las escrituras? Pues lo mismo que hacemos cuando nosotros compartimos el evangelio a aquellos que nunca lo han tenido, haciendo relaciones familiares de cosas que todos suponemos que ya hemos vivido o que de alguna manera tenemos algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, el libro habla de la parábola, no mentira, no es una parábola. En Lucas 10 habla sobre el buen samaritano y ahí está enseñando lo del prójimo. Todos sabemos qué puede significar el prójimo, pero en un contexto de unos niños no creyentes, quizás para ellos el prójimo es la persona inmediata a ellos, o quizás no tengan, no sepan realmente el uso de la palabra prójimo. Muy distinto a aquellos jóvenes de nuestra iglesia que ya saben quién es su prójimo, que son todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, miren cómo una palabra prójimo puede significar y podemos dar de manera distorsionada la enseñanza porque el estudiante no tiene ese conocimiento previo, no tiene claro ese concepto. Entonces, al momento de dar nosotros esta clase, debemos partir de esos conceptos y esa experiencia que según la edad de los niños que tengamos, podamos nosotros empezar a enseñar esas verdades. Entonces, después de que tenemos ese punto de partida, hay que buscar cosas sencillas y concretas para que pueda ser más fácil poder compartir aquella verdad que queremos transmitir. Entonces, imagínense que vamos subiendo unas escaleras y nosotros nos subimos del primer escalón al tercero. Vamos poco a poco, vamos paulatinamente. Entonces, en el primer piso vamos a mirar cuáles son aquellos conceptos, cuáles son aquellas experiencias a las cuales nuestros niños ya están acostumbrados, si ya han estado dentro del contexto de la iglesia o no. Y eso nos ayuda muchísimo realmente para poder elaborar una buena enseñanza. Entonces,
aquí que podemos aprender hasta ahora con esta ley de la elección, uno, que debemos tener un punto de partida, algo que ya nosotros sepamos que sea familiar para el niño. 2, empezar poco a poco, ir indagándole si los conceptos que estamos nosotros impartiendo, podemos entender de que ellos sí lo están familiarizando y sí están teniendo en cuenta que lo están comprendiendo. Recordemos que cuando estamos enseñando la palabra del Señor, son verdades que están allí para ser compartidas. Y si no lo hacemos de esta manera, con reverencia o con esa actitud con la que el Señor quiere, pues estamos llevando de manera distorsionada el Evangelio y no va a ser de provecho ni para nosotros ni para nuestros estudiantes. Entonces, y como tercer eslabón tenemos lo que dice la palabra, las palabras claves de esta lección. De lo conocido a lo desconocido. Y eso se aplica en todas las cosas de la vida. Nosotros no podemos hablar, por ejemplo, algo cotidiano para nosotros podría ser aquellos que no tenemos conocimiento sobre tecnología. Entonces yo no puedo venir a decirles a ustedes las partes de una página web cuando yo no tengo ni idea de qué es una página web, ni de cómo se escribe, ni que cuáles son las extensiones que hay en una página web. Entonces tenemos que ir poco a poco y de manera paulatina para que podamos, para poder edificar a nuestros estudiantes y ser también nosotros edificados. Aquí, en esta parte, el autor quiere darnos a conocer la enseñanza bíblica de esta lección. Y es que cuando nosotros estamos elaborando nuestro material, sabemos que en el contexto de la iglesia y para lo cual nos estamos capacitando, es para poder desarrollar una escuela dominical acorde a lo que el Señor quiere y ser nutridos para poder llevar su palabra, sea en el contexto de la escuela o fuera de ella, de la escuela dominical. Entonces, ¿qué nos enseña esta ley? Las verdades bíblicas. No es fácil enseñar verdades bíblicas porque son conceptos muy especiales con implicaciones profundas. Recordemos que estamos hablando del plan del Señor. La Biblia atrae a los alumnos porque responde a sus preguntas y necesidades básicas. Dios aplicó esta ley de la lección al darnos su revelación especial. Es una revelación progresiva porque poco a poco revela el plan de Dios, empezando desde Génesis. Y aquellos que hemos tenido el privilegio de saber de que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos revela a nuestro Salvador el plan del Señor que tenía para con su pueblo, para con sus hijos, a través del sacrificio de su Hijo. Lo podemos ver desde Génesis. No siempre se ve esa relación, pero a lo largo de toda la Biblia podemos ver esa gran verdad, la cual debemos transmitir como debe ser, y eso nos lleva a nosotros a que debemos estar instruyéndonos, dependiendo de la palabra del Señor y que su Santo Espíritu nos hable cada una de esas verdades que tiene allí para ser compartidas, porque esto está allí no solo para yo tenerlo de conocimiento en mi cabeza, sino para ser compartidas. Pasando por todos los conceptos del Antiguo Testamento hasta los conceptos del Nuevo Testamento, hay una gran relación. No podemos entender bien el Nuevo Testamento sin la base del Antiguo Testamento. Tampoco podemos entender las epístolas sin los evangelios. Porque, por ejemplo, ¿cómo podemos explicar el significado de la vida y muerte de Jesús sin la base de la caída de Adán y Eva? Entonces, no podemos desligar o decir que esta porción de las Escrituras
no tiene que ver, no tiene ninguna relación con el Antiguo Testamento, por ejemplo, con los evangelios. ¿A qué hace referencia? Yo digo, no, yo lo puedo extraer, la enseñanza, sin tener que meterme con el Antiguo. Es imposible, es una relación. El maestro debe tener cuidado cuando trata de relacionar una verdad bíblica con las experiencias de los alumnos. Recordemos que había dicho de que habían dos de los conceptos claves: es enseñar lo nuevo a partir de lo conocido, pero teniendo en cuenta los conceptos y las experiencias. Entonces aquí el autor da un ejemplo muy latente cuando nosotros decimos que al comparar el amor de Dios para con nosotros, el amor de Dios, y quién es Dios, es nuestro Padre. Y así nosotros le enseñamos, y el amor de Dios, pero si este estudiante no ha experimentado el amor de un padre porque es huérfano o porque ha tenido un padre maltratador y abusador, ¿qué tipo de relación puede tener ese niño con su padre? Y nosotros estamos hablando del amor del Señor, el amor de ese padre para con sus hijos, cuando ese niño no lo ha experimentado. Entonces, es tener muy en cuenta y tener mucho cuidado al hacer ese tipo de relación de estas verdades bíblicas con las experiencias, porque no todos tenemos experiencias agradables. Hay personas que han tenido experiencias desagradables con palabras sencillas, así como lo dice el autor, de el amor de Dios. ¿Sí? Y si no lo ha experimentado, entonces es ahí que nosotros debemos ser muy sutiles al mirar y al poder indagar cómo podemos transmitirlo. Entonces, sabemos de que hay pecado, y ahí es donde nosotros podemos utilizar esas situaciones para mostrar de que el Señor también perdona, que podemos nosotros acercarle a ese niño, de que guardar ese resentimiento no hace bien, sino que confiar en el Señor es lo que nos trae verdadera paz, que el Señor ha perdonado la multitud de nuestros pecados, y allí estamos enseñando verdades bíblicas a partir de esa experiencia que no siempre es positiva. Otra enseñanza que nos da esta lección es la figura del lenguaje, y tiene relación con la lección anterior. Notamos una precaución especial en cuanto al uso de frases simbólicas para expresar conceptos abstractos. En una clase, un niño de 6 años, una niña, al terminar de cantar un corito, estaba muy preocupada. El coro se llamaba Cristo rompió las cadenas. La niña agarraba la cadena de plata que llevaba en su cuello y se preguntaba, ¿por qué Cristo rompería mi cadena? Si a mí me gusta mi cadena, es un regalo de mi abuelo, no quiero que Cristo la rompa. Y uno dice, ay, pero, o uno cree implícitamente que cuando hablamos de eso, ya el niño debe saber a qué tipo de cadena nos estamos refiriendo. Y fíjense que no. Hay otro ejemplo que dice, un niño cuando salió de la clase de escuela dominical le dijo, mamá, ya yo no voy a comer más pan. Y la mamá le pregunta, ¿pero por qué no? Si es que a ti te gusta mucho comerlo. El niño le explicó, es que hoy en la escuela dominical aprendí que Jesús es pan y yo no me quiero comer a Jesús. Entonces puede sonar un poco chistoso, pero si se dan cuenta la importancia de utilizar un lenguaje común y sencillo según la edad que nosotros de estudiantes que tengamos, para que esa verdad bíblica no vaya a ser distorsionada en la cabecita de nuestros niños. Entonces, aquí es una invitación para que nosotros podamos hacer una muy buena preparación e indagar si quedan claros o no los conceptos, porque para nosotros puede ser
Obvio, sí, eso se puede dar. No, pero los niños ya deben saber lo que significa que Jesús es pescador de hombres, por ejemplo, que puede tener el niño en la cabeza, que Jesús tiene un anzuelo y está sacando hombres del mar. Entonces, si se dan cuenta, es un juego de lenguaje que debemos tener mucho cuidado para no caer en esos errores. Una de las reglas o varias de las reglas a las cuales estamos llamados nosotros los docentes, nosotros los profes, sí, para tener en cuenta en la elaboración o ¿cómo decirlo así? El adherir esta ley de la lección es que debemos averiguar, y lo puse aquí, averigüemos, porque esta lección también me toca a mí. Tengo el privilegio de dar la clase el próximo domingo y esta lección, esta ley de la lección, me está ayudando a mí a que me pueda sentar y reevaluar lo que ya tenía planeado, porque muchas veces infiero de que ya eso se debe saber. Entonces, mire, averigüemos lo que saben los alumnos acerca del asunto que se les desea enseñar. Y uno dice, pero bueno, a la hora de la práctica, ¿cómo hacemos esto? Si yo me estoy sentando aquí a preparar mi clase, y es que hay que tener en cuenta eh, todos los conceptos previos o la secuencia de las lecciones anteriores que se han dado. Ah, no, pero es que va a ser la primera vez. Entonces, acercarnos, preguntarles a ellos que conocen, han estado en la iglesia, han participado en una escuela, que saben, hacer ese acercamiento familiar para nosotros poder encontrar ese punto de partida que es muy importante. Otra de las reglas a tener en cuenta es que busquemos en cada lección las comparaciones que tienen los alumnos con hechos, experiencias y principios familiares. Así como estaba el ejemplo de la niña con lo de la cadena y lo del niño del pan, busquemos realmente que esas comparaciones o esas figuras comparativas que utilizamos, porque el Señor las usa en su palabra, sean realmente las que tengan relación con lo que ellos ya tienen acá en su cabecita. Procuremos que cada lección tenga la mayor relación posible con las lecciones anteriores. Y esto a mí me pareció muy importante porque no es enseñar por enseñar historias de la Biblia. No es que, ay, a mí me gustó este tema, entonces yo lo cojo aquí, entonces hoy hablo de Job, entonces la próxima clase hablo de José y después entonces me voy para el Evangelio de Juan. Entonces no, debe haber un cronograma, una secuencia que me lleve poco a poco ir descubriendo en estos niños esas verdades maravillosas que tiene el Señor. Entonces, si vamos a hablar del Antiguo Testamento, obviamente tenemos que hacer relación con el Antiguo Testamento. Por eso, entonces, sí es importante el cronograma, el saber diseñar las lecciones, tener en cuenta con qué propósito estamos enseñando esta lección. No es que vamos a hablar solamente de los hombres, de los grandes hombres del Antiguo Testamento sin tener una relación. Entonces yo hablo de Moisés, hablo de Abraham, pero ¿y cuál es la relación que tienen? Porque ellos están en la Biblia. Entonces, yo sé que en nuestra iglesia, también sé que los hermanos de Pastos se están capacitando para poder hacer una labor conforme a lo que el Señor quiere que nosotros llevemos. Entonces, importantísimo hacer esa programación con esa relación, con esos objetivos claros, apuntando siempre a que nosotros estamos dando el Evangelio y debemos hacerlo de la manera que mi Dios nos ha dicho. Otra es que nos preparemos la presentación de la lección, de tal manera que cada uno de sus pasos guíe fácil y naturalmente a lo siguiente. Entonces sabemos que hay una estructura
Para aquellos que somos docentes en colegios o en otra, llevamos una estructura y planeamos la clase, llevamos una motivación y un paso lleva a lo otro. No necesariamente tenemos que ser con un formato como tal, pero sí apuntando, teniendo ese cronograma bien planeado, con esos objetivos bien propuestos, ya es mucho más fácil saber qué puedo hacer para poder lograr lo que realmente nosotros queremos con la clase. Que los niños lleven claro quién es Jesús, por ejemplo. Entonces, yo teniendo en cuenta ese objetivo específico, ahí puedo ir desarrollando mi clase poco a poco. Para aquellos que nos queda más fácil, pues no va a ser un formato, no va a ser la camisa de fuerza, pero también podría ayudarles para aquellos que están iniciando como maestros de escuela dominical. Procuremos que los pasos de la lección sean proporcionales a los conocimientos y a la edad de los alumnos, para que cada punto sea bien aprendido. Entonces, una clase para niños de 5 años, vamos a hablar de expiación, vamos a hablar de santificación. Entonces, sí, son conceptos que están en la Biblia, están muy claros, pero no son acordes a la edad de 5 años, porque tienen unos conceptos muy teológicos y se los podríamos explicar de otra manera, pero realmente, ¿cuál sería la finalidad de tener en cuenta esos conceptos? Si ya eso es para aquellas personas que por la gracia del Señor hemos sido regenerados y sabemos que estamos en un proceso de santificación y nosotros lo podemos apropiar mucho mejor que un niño de 5 años que apenas tiene acercamiento a las escrituras. Esta ley también, como la estructura de cada una de estas leyes, hay algunas violaciones y es donde debemos tener mucho cuidado de que no caigamos en ellas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como maestros le ponemos a nuestros estudiantes a ver lecciones para las cuales no están debidamente preparados, y era lo que yo hacía referencia al punto anterior. Nosotros tenemos que buscar esas lecciones acorde a la edad que tenemos. Sabemos de que, bueno, las edades en las iglesias varían y pueden haber grupos pequeños según edades parecidas. Así lo tenemos organizado en la iglesia RA. Pero no podemos darle a los, por ejemplo, la lección de la santificación a estos niños de 5 años, completamente distinto a un grupo de jóvenes, adolescentes, hijos de creyentes que ya han tenido conocimiento pero eso no significa de que ya ellos realmente puedan apropiarse de esos conceptos. Aquí la idea no es que el niño salga con la cabeza llena de conocimientos. Aquí es que ellos puedan ver a través de nuestras lecciones la gracia y la misericordia de Dios. De que así como en el Antiguo Testamento vemos a un Dios de justicia que es el mismo en el Nuevo Testamento. No podemos decir que la justicia es en el Antiguo y que el amor y la misericordia es ahora en el Nuevo. No, es el mismo y que debemos tener un temor reverente hacia nuestro Dios y que por su gracia ha mandado a su Hijo a morir por sus escogidos, no por todo el mundo. Son verdades que vamos a ir enseñando de manera paulatina, poco a poco. Entonces, mucho cuidado de impartir lecciones que no van acorde a la edad de los niños o que no están debidamente preparados para atenderla. Otra de la violación que tenemos aquí es que no debemos pasar por alto o no debemos hacer, este domingo se terminó la clase, el siguiente domingo vamos a ver otro y que no haya una relación. Es necesario conectar las lecciones que ya hemos venido estudiando, porque vuelvo y repito, teniendo un cronograma tenemos un objetivo
Y entonces, en este semestre, nosotros queremos apuntar a que los niños identifiquen atributos de Dios, por ejemplo. Entonces, si vamos a hablar de los atributos durante este semestre, se supone que recordamos el atributo de la clase anterior, vamos a ver uno nuevo y vamos a ir haciendo un listado de las cosas que hemos hablado. Entonces, es muy importante esa relación de lo que hemos aprendido con lo que